Buenos días a todos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer volvernos a ver, aunque sea por este medio, pero vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Quiero comenzar con estas palabras. Quiero que les quede en su mente que Satanás se opone a la obra de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo. Parte de lo que vamos a estar viendo es cómo Satanás tan fieramente se opone a la obra de Dios, pero a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento de los siervos de Dios, como lo vamos a ver, la obra del Señor continuó y ahí en ese lugar se fundó una iglesia que lo vamos a ver en Hechos 17, vamos a estar viendo ese pasaje, no lo vamos a leer ahorita, lo vamos a ir viendo verso por verso. Después voy a terminar viendo algo de ahí de 1 Tesalonicenses, que fue la epístola que el apóstol Pablo envió a esta iglesia que quedó ahí fundada. Es algo bien interesante, bien importante que estemos atentos. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros corazones y que esa palabra nos hable a cada uno de nosotros. Padre, estamos en su presencia, Señor. Y quiero darle gracias por la oportunidad y el grandísimo privilegio, Señor, que nos da de estar aquí, Señor, para escuchar su palabra, para estar delante de su presencia. Gracias porque voy a estar compartiendo su palabra, no mis palabras, Señor. Solamente yo voy a ser como un instrumento en las manos del Espíritu Santo para compartirlas con mis hermanos, mis hermanas, a los niños también. Y Señor, y que usted, Señor, usted esté tocando cada corazón, cada mente, cada persona, cada alma, Señor, que usted abra el entendimiento y que podamos ver esas maravillas, Señor. Lo que a mí me falta, Señor, que el Espíritu Santo con su maravilloso poder obre en cada corazón. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy. Amén. Vamos a ver, hermanos, aquí, y como dije en un principio, lo vuelvo a repetir, Satanás se opone a la obra de Dios. Vamos a tener abierta la escritura, la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 17, porque ahí vamos a ir viendo a través de este pasaje cómo Dios usó al apóstol Pablo, de cuán grandemente, de qué manera tan maravillosa el Señor usó al apóstol Pablo para iniciar la iglesia de Tesalónica, cómo Dios se manifestó tan maravillosamente y esta iglesia comienza en medio de gran oposición. La iglesia da principio en una oposición terrible. Ahora, hay que tener bien en claro, y vuelvo a repetir, la oposición viene de Satanás y el apoyo hacia los que queremos servir al Señor viene del Espíritu Santo. Y esto es bien importante. La oposición siempre tenemos que tener en nuestra mente que viene de Satanás y el apoyo viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos apoya a llevar la obra adelante. Somos imperfectos, somos personas débiles, somos humanos, tenemos carne, fallamos al Señor, pero si tenemos ese deseo, ese querer, el Señor nos apoya y claro, porque somos sus hijos, somos cristianos y queremos hacer la obra del Señor. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, nos da el poder, nos da la sabiduría de acuerdo a como nosotros le permitamos, unos más, otros menos, pero es el Espíritu Santo el que va haciendo la obra. Pero tenemos que tener siempre bien en cuenta que Satanás se va a estar oponiendo terriblemente y él trata de desanimarnos. Entonces yo tengo la obligación de observar mi vida, hacia dónde me estoy inclinando, hacia dónde me estoy yendo, hacia el apoyo, hacia los que le queremos servir a Dios o hacia los que le quieren servir a Dios o a la oposición. Tengo yo que estar bien en claro que cómo estoy permitiendo que mi vida sea guiada. Entonces, tenemos que observarnos,
ver cómo estoy funcionando en el cuerpo de Cristo. Porque la obra de Dios de todos modos va a continuar. Vemos en este pasaje que vamos a estar estudiando que la obra de Dios, aún con toda la oposición de estas personas, judíos, que creyentes en el Antiguo Testamento, creyentes en la ley de Moisés, pero se opusieron horriblemente con ferocidad en contra del apóstol Pablo, que predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la obra continuó, la obra continúa. Ahora, el perjudicado es la persona que se opone, sea yo, sea la persona quien sea, es el perjudicado. Esas personas que se opusieron, pues quién sabe cómo les iría, si algunos se arrepintieron, después vinieron a Cristo, no lo sé, pero ellos son los perjudicados, ellos son los que se hacen daño. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, dura cosa es estar pateando el aguijón, pateando algo con filudo, algo que nos va a hacer daño a nosotros mismos. En otras palabras, está diciendo, el que te vas a hacer daño es tú mismo, a ti mismo es a quien te haces daño. Ahora, a pesar de la oposición de los judíos en Tesalónica, muchos griegos que creyeron, y dice también la palabra de Dios que mujeres no pocas, mujeres importantes en la ciudad, también creyeron, mujeres nobles, dice que no pocas. De los judíos, muy poquitos, pero la gran mayoría ellos conformaron el grupo que se opuso. Ahora, estos griegos y las mujeres que creyeron y de los pocos judíos creyeron que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y ahí queda fundada esta iglesia. Y ahora todo esto sucedió, todo esto se dio en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él había hecho un viaje misionero que da principio en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Si usted quiere leerlo, si ya sabe o ya lo ha leído, pues ahí está. Pero ahí comienza el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero, ahí lo podemos ver en el capítulo 15, versículos 36 al 41. Ahí es cuando da principio. Ahora, ahí es donde se nos narra la idea del apóstol Pablo de iniciar otro viaje misionero con Bernabé. El primer viaje lo había hecho con Bernabé, después el apóstol Pablo le dice a Bernabé, vamos una vez más a visitar las iglesias, a ver las iglesias cómo están, pero ellos se separan por causa de Marcos, porque Marcos en el primer viaje misionero los había abandonado, así que el apóstol Pablo no los quiere llevar en este segundo viaje. Y causa de eso, porque Bernabé sí quería que fuera con ellos, entonces ellos tuvieron pues un desacuerdo y se separaron, se dividieron, y Pablo tomó a Silas y Bernabé se llevó a Marcos. Entonces Pablo y Silas se van en este segundo viaje misionero y empiezan a llegar a las ciudades, y una de las ciudades que llegaron fue a Tesalónica. Claro, ya habían llegado a otras anteriormente, una de ellas fue Filipos, pero yo quiero concentrarme en la de Tesalónica. Ahora vamos a ver ahí en el capítulo 15, quiero moverlos un poquito de 2 hojas hacia atrás para ver, es una hoja nada más, para ver ahí cuando el apóstol Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar las iglesias. En el versículo 36 dice, vamos a leer de ahí del 36 al 41, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, después se les une a ellos Timoteo. Timoteo también se unió a ellos. Ahí en el versículo 1 al 3 del capítulo 16 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, que de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muy bien. Después se une Lucas también en este mismo viaje. Es que se une Lucas. Vemos en el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Muy bien. Aquí, aunque no se menciona el nombre de Lucas, pero Lucas es el que escribió el libro de los Hechos. Y aquí se ve que en uno de los versículos dice que aquí en el versículo 7 dice: y cuando llegaron, o sea, está hablando del apóstol Pablo y de Silas. Dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. En el versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Aquí se incluye Lucas, el escritor del libro de los Hechos, porque él ahí fue donde lo conoció el apóstol Pablo y Silas, y Timoteo, que ya estaba con ellos, conocen a Silas, a Lucas, y ahí se une a ellos. Entonces, aquí vemos que se une Timoteo, se une Lucas, y en este mismo viaje es que pasan por Filipos, después de haber allí en Filipos, haber sido maltratados, encarcelados y golpeados. Ellos salen y se van y llegan a Tesalónica. Ahora, esto es bien importante. Ellos en ningún momento, hermanos, en ningún momento se desanimaron, en ningún momento se regresaron. Y creo que esa fue la razón de que Marcos se regresó, porque vio las cosas que no estaban fáciles, no era nada fácil. Entonces le dio miedo y los abandonó y se regresó Marcos. Por eso el apóstol Pablo en este viaje segundo no lo quería llevar, pero Bernabé quiso darle una oportunidad más y él se lo llevó con él a Chipre. Se separaron y se fue a un viaje misionero Bernabé con Marcos, o con Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, aquí en todo esto, a través de todo esto, hermanos, vemos que el apóstol Pablo continúa con valor. Silas lo acompaña, se une Timoteo, después se une Lucas, y ellos siguen adelante. La tarea no era fácil. Ahí en Filipos, si usted lee el capítulo 16, más adelante de lo que leímos, no lo vamos a leer ahorita, pero ellos fueron maltratados horriblemente, fueron golpeados en la espalda, encarcelados, muy maltratados. Pero ellos salen de la cárcel, los dejan libres y salen de ahí, de la ciudad de Filipos. En el verso 40 dice: entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia. Lidia estaba ahí en Filipos. Dice: y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí se va el apóstol Pablo, se va Silas, que también Lucas y Timoteo. Entonces ahí comenzamos en el
capítulo 17, versículo 1 dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Aquí es cuando ellos llegan a Tesalónica. Llegan a Tesalónica y dice que donde había una sinagoga de los judíos. Aquí vemos que hay un templo de los judíos donde se enseñaba la ley de Moisés. Los primeros 5 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, eso ellos era lo que creían, era lo que enseñaban, y solamente estaban pues reducidos a eso. Ahora, ellos sabían que un Mesías vendría, pero no quisieron recibir al Señor Jesucristo, o no quisieron recibir a Jesús porque no lo aceptaban como el Mesías. Muy bien, entonces vemos, hermanos, que en el versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. El apóstol Pablo va a la sinagoga, donde no creían en el Señor Jesús, pero él va con ese propósito, arriesgándose a que lo golpearan, a que lo mataran, pero él, pues ese era su llamado, ese era su propósito, de ir ahí para predicarles el evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador del mundo. Y entonces dice que ahí estuvo por 3 días de reposo, discutió con ellos. La parte del final del versículo 2 dice, discutió con ellos. Anteriorcito a eso dice, por 3 días de reposo. Ahora, no sé cuántas horas se pasaban reunidos en el día de reposo. Sería todo el día de reposo. Tomaban un descanso para comer nada más y luego continuaban. Pero por 3 días, dice que 3 días de reposo estuvo discutiendo con ellos. Ahora, ¿qué era lo que él discutía con ellos? Dice que en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. O sea, el apóstol Pablo, bueno, en las sinagogas tenían las escrituras, tenían los libros de Moisés y tal vez algunos escritos como de Isaías y de los profetas. Entonces, a través de las escrituras, el apóstol Pablo está concentrado, dedicado para hacerles ver, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. En Isaías capítulo 53, ahí nos explica los padecimientos de Cristo, y también en algunos salmos. Dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En otras palabras, él es el Mesías. Él es el que el pueblo de Israel está esperando que venga para salvar al mundo, pero salvarnos del pecado. Pero ellos pensaban en un rey poderoso que vendría a libertarlos del imperio romano, y no lo querían aceptar así como alguien que vino humilde, alguien que padeció la muerte. Y entonces les dice el apóstol Pablo, dice que era necesario que el Cristo padeciese, pero resucitó al 3er día. Resucitó. Entonces, bueno, al parecer a ellos no les impresionó absolutamente nada que les haya dicho que resucitó. No les impresionó, no les importó. Dice que en el siguiente versículo dice, y algunos de ellos creyeron. Algunos de los judíos sí creyeron. Algunos, nada más. Pocos judíos. Dice, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Vemos que de los griegos hubo mucho más personas que creyeron, y mujeres nobles no pocas. Ahora, cuando menciona la palabra nobles, eran mujeres importantes, no sé qué sería económicamente, no lo sé, o tendrían algún puesto, no sé, pero eran mujeres importantes ahí en la ciudad. Dice que mujeres nobles no pocas, que nos da a entender que muchas mujeres creyeron. Se unieron al apóstol Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, y de los griegos dice que gran número. Judíos
pocas personas fueron los que creyeron. Versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, es algo bien importante, hermanos, ver esto, que estas personas, estos judíos, no creyeron. Está bien. Si no creen, pues está bien. O sea, si yo no creo algo, pues está bien, pero ellos se llenaron de celos. Ahora, los celos a los cuales ellos se llenaron, esta clase de celos, tiene su raíz en la envidia. Porque si yo no creo en algo, pues está bien, no creo ya y pues ahí lo dejo y listo. Pero ¿por qué le voy a hacer la guerra a la persona y tratar aún hasta de matarlo? Porque eso fue lo que hicieron ellos. Ellos buscaron, dice que en el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Van y contratan a personas malas para tratar de hacerles daño, si se podía hasta matarlos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón. A Jasón lo agarraron porque Jasón los había recibido en su casa. Jasón los había hospedado, y como no hallaron a los misioneros, Pablo, Silas, que Silas lo vemos allá en Primera de Tesalonicenses como Silvano, que es la misma persona, a Lucas, a Timoteo, no los encuentran, pues se llevan a Jasón. Se lo llevan, hay mucho odio, mucha envidia, mucho celo, y dice en el versículo 6, dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan, dice, el mundo entero también han venido acá. Dice, a los cuales, versículo 7, Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. A ellos en realidad no les importaba el César, hermanos. Ellos no se cuidaban del César, ellos no les interesaba el César. Para ellos lo que importaba era la ley de Moisés. Ellos creían estar bien de esa manera y se llenan de esos celos malignos, celos llenos de raíz de amargura, de envidia, y lo que quieren es hacerles daño y quieren echar al gobierno en contra de ellos. Por eso dice, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Lo que quieren ellos es levantar al gobierno contra el apóstol Pablo y Silas y las demás personas que andaban con ellos. Entonces dice el versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero el versículo 9 dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Santiago, dice que ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Esos celos que estas personas tenían eran celos infundados por el mismo Satanás, por los demonios, por Satanás. No eran celos hacia la palabra de Dios, celos reales hacia Dios, por defender la obra del Señor. No, eran celos de maldad, celos de envidia, que dice, matáis y ardéis de envidia, dice Santiago. Entonces esas personas son capaces hasta de matar. Eso se ha venido dando, hermanos, a través de los siglos, en las religiones que se oponen al evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, es bien importante ver y pensar que todos esos celos son infundados por el mismo Satanás, por el mismo infierno, por el mismo diablo.
La palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual tenemos que resistir firmes en la fe de la palabra de Dios. Por eso es bien importante estar escudriñando las escrituras para poder yo saber cómo está yendo mi vida cómo está yendo. ¿Estoy yendo por el camino correcto o estoy yendo por el camino equivocado? Mis pensamientos o mis celos o no dejarme llevar por lo que otros dicen. No, tengo que yo dejarme llevar por el Espíritu Santo, porque como cristianos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere guiarnos a toda verdad. Pero tengo que yo escudriñar las escrituras para poder yo saber si mi vida está yendo o está caminando correctamente. Estas personas estaban en contra del apóstol Pablo, en contra de Silas, en contra de Timoteo, en contra de Lucas, se levantaron en contra de Jasón, de estas personas que estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban sirviéndole al Dios creador del universo, al Dios todopoderoso, al Señor Jesucristo, y ellos se levantaron en contra. Y eso es terrible, eso es horrible, porque las personas se meten en terribles problemas. Ahora, el apóstol Pablo, ellos tuvieron que salir huyendo de esta ciudad. Los hermanos de ahí de Tesalónica los apoyaron para que se fueran, porque esta gente planeaba matarlos, destruirlos, acabar con ellos. Esa envidia los llevó al grado de que querían acabar con ellos, entonces tuvieron que ayudarlos para que se fueran. Tuvo que salir huyendo de esa ciudad. Vemos en el versículo, voy a volver a leer el versículo 8, dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos, o sea, los nuevos creyentes, los recién convertidos, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces los encaminaron, los enviaron para que se fueran de ahí. Y dice en el siguiente parte del versículo, dice: y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ellos se fueron a Berea, se fueron a otra ciudad, una ciudad que está como a unos 50 kilómetros de ahí. Los ayudaron, los apoyaron, los encaminaron y los llevaron a Berea. Y cuando llegan a Berea, interesante, hermanos, muy interesante, que el apóstol Pablo y Silas lo primero que hacen es ir a entrar a la sinagoga. Hermanos, entrar a una sinagoga era como ir a torear un avispero, era como ir a torear una cueva de lobos, porque ahí estaban los judíos y acababan de tener problemas. Habían discutido con esta gente, muchos creyeron, pero muchos se levantaron en contra al grado de quererlos matar, salen huyendo. Pero vea qué interesante. Qué amor de estos hombres hacia el evangelio, hacia Dios, hacia la palabra de Dios y hacia las almas perdidas. Dice que van y entran en la sinagoga de los judíos. Versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los judíos, porque acá en Tesalónica muchos creyeron al grado que ahí se fundó una iglesia, pero los judíos de Tesalónica, perdón, de Berea, eran más nobles, eran personas más humildes, más dispuestos a escuchar, a razonar, porque ahí es donde está la clave del asunto. Uno tiene que razonar. Bueno, lo que me están diciendo es verdad o no es verdad, está conforme a la escritura, está conforme a la palabra de Dios, o está contradiciendo la palabra de Dios y me está llevando por un camino equivocado. Bueno, estas personas, si usted se fija en el versículo 11, dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, refiriéndose a los judíos. Dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, estuvieron dispuestos a escuchar, a recibir la palabra, pero pues, la palabra del apóstol Pablo, pero ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, para ver si lo que Pablo les enseñaba era de acuerdo a las escrituras. Estaban examinando la palabra de Dios y viendo. Entonces dice el versículo 12: así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces muchos creyeron. Pero qué interesante, hermanos, qué interesante. Los de Tesalónica, los judíos eran personas muy cerradas,
que no tenían esa humildad para escudriñar, para ver, para poder examinar si lo que está diciéndome es la verdad. Y eso es lo que cierra nuestra mente, nos cierra como personas, como humanos. No queremos escuchar, queremos seguir con nuestra creencia, con nuestra idea. Si alguien nos está diciendo algo que pues que está razonable, es de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo que aceptarlo y tengo que reconocer. Pero esas personas no querían reconocer su error, ellos se opusieron totalmente, y qué desgracia para ellos. Claro, el apóstol Pablo sufrió, Silas sufrió, sufrieron ellos, pero la obra de Dios continuó, la obra del Señor continuó, y los que pagan las consecuencias eternamente pues son los judíos, o fueron los judíos que pues se cerraron herméticamente y no quisieron recibir la palabra del Señor. Vuelvo a leer el versículo 12, dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción no pocas. Entonces, es bien importante ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo continuó, no se desanimó, siguió adelante. Ese carácter de él lo utilizó para pararse firme en contra de la adversidad, y con su mirada, por supuesto, con su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Ahora, veamos, hermanos, que estas personas, estos judíos de allá de Tesalónica, ¿hasta qué grado llegaron? ¿Hasta qué grado llega esa envidia, esa ceguera espiritual, que van a perseguirlos hasta allá, hasta Berea? Versículo 13 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Se fueron a Berea. Ahora, cuando se dice la palabra de Dios por Pablo, pues claro, el Lucas es el que está diciendo que es la palabra de Dios. Los judíos no la recibían como palabra de Dios. Ellos estaban tan ciegos, tan cegados, que no estaban recibiendo la palabra de la boca del apóstol Pablo. Para ellos era blasfemia, era algo que no servía, que no tenía ningún valor absoluto, pero Lucas, él menciona como la palabra de Dios. Pero estos judíos, dice, fueron allá también, alborotaron a las multitudes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hacen los de Berea? Dice: pero inmediatamente, el versículo 14, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Entonces ahí se queda Silas, ahí se queda Timoteo, y Pablo se fue. Y luego dice el versículo 15: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. O sea, lo llevaron, y es una distancia bastante larga, bastante extensa, de Berea hasta Atenas. Creo que son como 400, 500 kilómetros. Es bastante distancia. Bueno, vea qué interesante que ellos pues lo cuidaron, los protegieron, los sacaron de ahí, los llevaron, los encaminaron hasta Atenas. Dice el versículo 15, dice: y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los bereanos, a estas personas que los habían llevado, nuevos creyentes, que le dijeran a Silas y a Timoteo que vinieran hacia donde él estaba, que lo más pronto que pudieran se viniesen a estar con él, Ahora, versículo 16, nomás la primera parte quiero ver, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. Ahora, vamos, hermanos, a ver la preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en Atenas y está preocupado por los de Tesalónica, y entonces es que él envía a Timoteo. Vamos a primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo está muy preocupado por ellos y envía a Timoteo para saber cómo están. Ahora, la preocupación del apóstol Pablo era que no quería
que se desanimaran, que se volvieran atrás, sino que continuaran adelante, que la obra que Dios había hecho en ellos, que ellos continuaran. Dice en el versículo, vamos a leer del capítulo 3, versículos 1 al 8, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces, él envía a Timoteo, se queda Silas y el apóstol Pablo. Yo no sé si Lucas estaba con ellos ahí, pero al menos era Pablo y Silas. Y se quedaron ellos solos y enviaron a Timoteo. Versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Envía a Timoteo para que vaya y les confirme, les anime, que sigan adelante, que causa de esa oposición ellos no se vuelvan atrás, que sigan adelante. Versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Vamos a, esto es bien importante, hermanos. Nosotros los cristianos, y como cristianos, no se nos promete que todo va a ser bonito, todo va a ser puro gozo. No, no, no. Van a venir pruebas, vienen problemas, vienen tribulaciones y vienen muchas oposiciones. Nuestro enemigo feroz es Satanás, y Satanás tiene, no sé si billones, yo creo que sí, billones de demonios que están rondando este planeta Tierra, y la palabra de Dios dice que él anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que estar bien despiertos, estar sabidos de todo esto, que vienen pruebas, vienen oposiciones. Dice el versículo 4, dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Dice el 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Note usted que el apóstol Pablo está en Atenas, acaba de llegar a Atenas, no sé cuántos días pasaron. Entonces él está preocupado por los de Tesalónica, envía para allá porque la mayoría de los judíos, casi todos, estaban en contra de ellos. De los que se habían convertido los griegos, envía a Timoteo y dice, dice el versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, o sea, él estaba muy preocupado, dice: envié para informarme de vuestra fe. Dice: no sea que os hubiese tentado el tentador. Nosotros sabemos, hermano, que el tentador es Satanás. Y dice el apóstol: yo no quería él que fueran tentados por Satanás. Y luego dice: y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Para el apóstol Pablo fue una bendición, no importando los problemas, no importando las necesidades, no importando lo que estuviera sucediendo, pero él lo que quería era que esas personas continuaran fieles, firmes en la fe del Señor Jesucristo. Ahora, esto, hermanos, es de mucha importancia para nosotros. Luego, después de que él envía a Timoteo, y cuando Timoteo regresa, es que él después escribe esta carta. Después les escribe esta carta y se las envía para animarles a que sigan adelante. Y quiero terminar, hermano, leyendo ahí en el capítulo 1 de Tesalonicenses, y el mismo capítulo que se leyó hace un momento, y luego vamos a leer del capítulo 2, versículos 1 al 6, y ahí terminamos. Dice: Pablo, Silvano, que viene siendo Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre.
y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, la palabra en medio, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue en qué manera ellos llegaron a ser imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo? Bueno, pues de la prueba, de la lucha, de la tribulación. Pero ellos con todo eso recibieron la palabra, la aceptaron y quisieron permanecer fieles y firmes. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, ellos fueron como ejemplo a todas las personas que habían creído a los alrededores donde el apóstol Pablo había ido a predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, ellos se convirtieron en personas que testificaban, no les importó la persecución, la oposición. Ellos predicaron el evangelio, testificaban. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, ellos se encargaron de continuar la obra que habían recibido de parte de los misioneros y se encargaron de continuar esa obra. Dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Se convirtieron de la idolatría, de todo el paganismo, estuvieron dispuestos a dejar todo eso. Y luego dice al final del versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero. Y luego hace este énfasis de que estamos esperando al Señor. Y esta epístola, hermanos, en cada capítulo de la epístola menciona el regreso de Cristo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pasamos al capítulo 2, leo versículos del 1 al 6. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Entonces, como el apóstol Pablo había estado en Filipos, habían sido maltratados horriblemente, de ahí pasaron a Tesalónica. Dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, pero no era la intención del apóstol. Muy bien, hermanos, esto, bueno, vemos aquí, vamos a continuar la próxima semana estudiando esta epístola que es muy, muy interesante. Y quise compartir esto, hermanos, del libro de los Hechos, para que veamos cómo se inició esta iglesia.
en medio de gran oposición, en medio de gran tribulación, pero bendito sea el Señor, a Dios la honra y la gloria, primeramente, que ellos pues recibieron la palabra y permanecieron fieles y firmes a pesar de la oposición y fueron como luminarias ahí en ese lugar que a partir de ellos se extendió aún mucho más el evangelio. Vamos a hacer una oración, hermanos, y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia, le damos gracias por su palabra, gracias por el Espíritu Santo, y Señor, ruego que nos ayude. Nosotros no tenemos ni el 1% de la oposición o de la persecución que estos hermanos tuvieron en aquel tiempo allá, pero Señor, a veces estamos más desanimados que ni esas personas. Señor, ruego, Padre, que nos ayude, que por favor, nos dé la sabiduría, Señor, para permanecer fieles y firmes a su obra, a la obra que usted nos ha encomendado. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.